No estaba grabando. Bueno, lo que Analía no se introdujo, entonces, recién, ¿qué fue? Después de ver el video. Los distintos elementos que componen un abstract. Los distintos elementos que componen un abstract. Y ella hace una aclaración. Hay varios elementos que pueden constituir el abstract, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede pasar? Dice que no necesariamente todos están en el abstracto. Muy bien, María. O sea, no necesariamente todos esos elementos van a estar en todos los abstracts. ¿Sí? En algunos de esos componentes pueden no estar. ¿Sí? O porque no formaron parte de la investigación, o porque no arrojaron eso como resultado, ¿sí? O porque no conduce a otras investigaciones. Bueno, por distintos motivos puede haber elementos que no estén, ¿sí? Entonces, yo debo tratar de identificar los que más pueda, conocerlos todos y después ver cuáles de esos están presentes en un abstract. Como objetivos va a estar repasar todo lo que hicimos durante el año. Emplear estrategias de lectura, inferir la temática, reconocer las partes constitutivas del abstract, recuperar ideas centrales del texto, analizar las relaciones lógicas de los conectores, voz pasiva, palabras con ing, verbos modales, oraciones condicionales y una escritura coherente y cohesiva. Si nos vamos al desarrollo, ahí tienen la teoría de forma escrita de lo que explicó Analía de las partes que constituyen el abstract. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué, qué partes lo constituyen? Y un videíto acá que pueden ver para complementar y continuar lo que nos presentó Analía. Y en la sección actividades vamos a encontrar lo que yo les dije, que era terminar la guía número 5 dice compartir la resolución de las actividades correspondientes a la guía 5 que quedaba solamente la lectura de el resumen, en este caso, y resolver las actividades propuestas de la guía número 6 parte de esta tarea. La vamos a hacer ahora en clase y después las consignas las corregimos, las que queden las corregimos la clase que viene. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la guía, acá, que estábamos en el punto 10 donde cada uno tenía que hacer un texto explicativo. Creo que la mayoría eligió un resumen, si alguno eligió uno distinto me puede decir, para o con el objetivo de contarle a estudiantes menos avanzados de la carrera qué decía este texto sobre la artritis o hacer un resumen de este texto. Vamos de a uno. Leandro, te escucho. Bueno, profe, ahí les comento mi breve resumen. Ujú. Eh, la artritis es una enfermedad que afecta las articulaciones y puede producir dolor, rigidez y dificultad para moverse. El ejercicio físico es fundamental porque ayuda a mantener la movilidad, fortalecer músculos y reducir la fatiga. Ujú. Em, Cuando la persona se encuentra estable, puede realizar ejercicios aeróbicos de bajo impacto como caminar, nadar o andar en bicicleta, lo cual estas actividades mejorarán la resistencia y la salud cardiovascular sin generar demasiada presión sobre las articulaciones. Em, Después puse que bueno, es recomendable incluir ejercicios de movilidad articular para conservar la flexibilidad y bueno, disminuir la rigidez que se genera en estos casos, como es la artritis. Em, Después puse que el plan de ejercicios debe ser supervisado por profesionales de la salud, como médico y fisioterapeuta, quienes son ellos quienes adaptan las actividades según las necesidades y las limitaciones del paciente. Bien. Ese es el profe. Bueno, Leandro, a ver.
¿Vos lo tenés escrito así, como vos me lo leíste? Bien. Bueno, la idea es, por las dudas, es que tiene que quedar más fluido y mejor conectado. ¿Sí? Porque bueno, ahí veo como que hay partes que yo no sé si vos las tenés escritas o las estás agregando en el momento o las estás queriendo explicar. Entonces, yo lo que te aconsejaría es, si está así, perfecto, pero bueno, le doy como una continuidad, una conexión que quede coherente. Por eso siempre resaltamos lo de la coherencia y la cohesión. Simplemente para que quede más fluido y sea más comprensible para el que lo lee o el que lo escucha. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien. Sí, no, Bien. lo hice así, un breve resumen porque creí bueno, no tuve en cuenta tampoco algunos elementos que figuraban acá en el abstract. Es un tema que recién lo estamos viendo y no lo tuve en cuenta, pero sí realicé un resumen del texto en general, ¿no? Sí. Bueno. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, si vos vas al texto, el texto es el anterior, no tiene un abstract. No, voy al abstract, digo, al texto en general. Ah, bien, bien, bien. Por eso, obviamente, cuando elaboramos un resumen, en este caso hay distintos tipos de resúmenes. Este resumen no es para mí. ¿Para quién era? O sea, no es para mí, digo ustedes, ¿eh? O para mí como profe. Para mí como profe sí puede ser, Para Sí, porque soy era estudiantes para de segundo año, creo estudiantes, que decía, claro, estudiantes para de primer otros segundo año. año. estudiantes. Ustedes imagínense que yo les tengo que explicar. Por eso es explicativo, yo les tengo que contar a los estudiantes. Entonces, no es lo mismo hacer un resumen para mí que para otra persona. Yo tengo que dar contexto, las ideas tienen que estar bien organizadas, desde ideas centrales a ideas secundarias, ¿sí? Que las oraciones estén conectadas entre sí. ¿Se entiende? Yo tengo que ponerme del lado del que me escucha o del que me lee, del otro lado. ¿Sí? Porque un resumen para mí puede omitir un montón de cosas porque yo después lo voy a leer yo y me voy a entender. ¿Sí? Bien. María, te escucho. Eh, yo puse eh, en el texto lo esencial es entender que el ejercicio nunca se suspende, ni siquiera ante un brote de dolor. Se debe seguir entrenando, pero adaptando la actividad adecuadamente. Para adaptar el entrenamiento se propone cambiar el tipo de actividad a ejercicios de rango de movimiento, como mover los hombros para evitar la rigidez o levantar los brazos por encima de la cabeza. Otra opción es dividir el tiempo de caminata o bicicleta en bloques de 10 minutos para no sobrecargar las articulaciones. También se recomienda ejercitarse en el aire, ya que la flotabilidad reduce el peso sobre las articulaciones y facilita el movimiento. Se aclara que todo esto se debe planificar junto a un médico y un fisioterapeuta para ofrecer una planificación acorde al individuo. Bien. Ahí hay una forma, un estilo de narración que podemos llegar a charlar, digamos, o a debatir, mejor dicho. Que María hace referencia al texto original, ¿sí? Entonces, el texto dice, al final haces como otra referencia, como que se explica o algo por el estilo, ¿sí? Entonces yo eso puedo llegar a obviarlo, porque yo lo que hago es hacer un texto explicativo sobre la temática, no sobre el texto. Sí, si yo por ahí digo, el texto dice, o el autor eh, relata, o cita, ¿sí? O explica, o se explica que, yo eso por ahí lo puedo obviar e irme a los conceptos directamente. ¿Sí? Bien. Jonathan, te escucho. Sí, profe, yo lo tengo más o menos armado igual como Lea, pero bueno, lo que sí, capaz que me quedó claro en el concepto de en lo que presentó María, eh, que en todo caso debería decir de qué trata,
en vez de arrancar directamente con la explicación, si está citando el artículo o o el texto. ¿Cómo, Jonathan, la pregunta? No te entendí la pregunta, perdón. Porque en todo caso arrancó directamente con la explicación, pero nunca mencionó que era artritis. María, no Sí, mencionó la arti- temática. María, ¿puede ser que te haya pasado eso, que no mencionaste que el texto no, o que la temática al era principio, o artritis? sea, arrancó directamente cómo entrenar y todo, pero no se Claro, yo sabía de qué como hasta que... que resumí, o sea, no hice una introducción como explicando el tema del Ah, texto. bueno, muy bien, claro, no me había percatado de eso, porque me quedé pensando en No, cómo no, pero comenzó y no me di cuenta de que no nombró la problemática, ¿no? O la temática. Claro, está muy bien. claro, sí, yo lo tengo desordenado. Era más que nada preguntar, en todo caso, si lo hubiese hecho parecido al de María, si yo tengo que citar directamente, menciono como está en el artículo, o sea, digo, el artículo, en este caso de artritis, habla de esto y después yo doy como mi explicación. Así sería. Lo que pasa es que si yo doy mi explicación, no me estoy ajustando al texto de base. Yo Bien, lo que tengo que hacer es un resumen del texto. ¿Sí? Yo no puedo explicar yo los conceptos, porque yo no soy un especialista. Yo no, tampoco me puedo considerar que yo puedo explicar eh, sobre aspectos que todavía no leí o no expandí. Imagínense que solamente tenemos un texto de base, no leí cuatro o cinco como para considerarme informado. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, del texto semilla, digamos, base, que es el texto de donde parte esto, hacer otro texto explicativo que resuma las ideas que están ahí en el texto original. El bien, resumen es un bien, bien. texto distinto del original, porque si no, no es un resumen, porque es lo mismo, tiene que ser distinto del original, menos extenso, para que conste como resumen, y que mantenga las ideas centrales del texto original. Esos serían los conceptos básicos. Que sea un texto distinto, menos extenso y que mantenga las ideas centrales. Después la Bien, forma de bien, narrarlo, bien. obviamente, tiene que ser una forma comprensiva, comprensible para el otro, que el otro me pueda escuchar y comprender, coherente y con una buena secuenciación de ideas, ¿sí? Porque si yo lo tengo todo desordenado y lo tengo que hacer, de todo eso tengo que hacer uno, Bien, bien, bien. ¿sí? Tiene que Bueno. confluir todo en un texto bien organizado. ¿Vos qué tenés, Jonathan, para leer? Bien, lo tengo, dice que la artritis es una enfermedad que suele provocar dolor y mucha rigidez en las articulaciones, ¿sí? Que, bueno, a pesar de que puede haber dificultades al momento, porque estamos hablando de el beneficio de hacer actividad física, a pesar de esa rigidez y de esos dolores, eh, Jonathan, te paro acá. hay que, sí, A mí me da la sensación de que vos me estás explicando el texto original. No me estás leyendo tu resumen. bueno, bueno, entonces no le cambio ninguna palabra y le pongo como está así derecho. Claro, yo quiero que vos me leas tu resumen. Bien, perfecto. La artritis es una enfermedad que provoca dolor, rigidez en las articulaciones. A pesar de las dificultades, el ejercicio físico es fundamental para mejorar la movilidad y reducir la fatiga. Sin embargo, la intensidad y el tipo de ejercicio deben adaptarse según el estado del paciente y su dificultad o el nivel que tenga de artritis, perdón. Las personas con artritis no necesitan realizar actividades intensas para obtener beneficios. El ejercicio, cuando es moderado, suele ser suficiente para disminuir el dolor y mantener un peso saludable. Entre las actividades que más se recomiendan se encuentran los ejercicios aeróbicos, como bueno, caminar, nadar o andar en bicicleta. Después dice que existen, o sea, después puse que existen ejercicios de movilidad articular,
de amplitud de movimiento, que ayudan a disminuir esa rigidez en las articulaciones. Bueno, como el ejemplo que habla en el texto, que es levantar los brazos o mover los hombros hacia adelante y hacia atrás. Y después puse, cuando el paciente se presenta un brote de dolor, es importante, bueno, modificar la actividad física. Y nada más. Después, perdón, después puse que eh, el plan de ejercicios tiene que estar supervisado por un médico o por un fisioterapeuta. Bien, bueno, yo creo que las ideas centrales están en cuanto a la extensión, es menos extenso que el anterior, o sea que el original, entonces cuenta como resumen. Las ideas centrales están, lo que falta es la organización, Bien. ¿sí? Vos tenés que organizarlo mejor y conectarlo mejor, ¿sí? El orden, profe, es tal cual está así en el ejemplo que pudo mostrarnos, o puede estar también en distinto el orden. Mira, si no hay una secuencia de ideas, por ejemplo, que el texto tenga una secuencia de ideas lógica, ¿sí? Que sí o sí no puede estar una idea previa a la otra, yo tengo que respetar el orden en el que le va expresando las ideas en el texto. Si una idea es distinta de la otra, yo veo que si pongo un concepto antes, no me modifica a que venga otro después, puedo alterar el orden de las ideas, ¿sí? Generalmente los textos tienen un desarrollo lógico, una secuencia lógica de ideas, pero muchas veces están separados los conceptos. Entonces, yo puedo ver cómo está organizado el texto. En los textos sí o sí, por ejemplo, en un párrafo va a hablar de una idea. Entonces, yo la estructura de un párrafo la tengo que respetar, porque el párrafo va a empezar con una idea central o una idea principal, y después va a estar en ese mismo texto desarrollado esa idea central en ideas secundarias. Después, en otro texto va a hablar de otra idea y desarrollado en ese párrafo ideas secundarias. ¿Sí? Generalmente los textos académicos son así. Ahora, después, dentro del texto, cómo yo organizo las ideas, yo uso la lógica, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo explicar primero por ahí que yo debo modificar el ejercicio físico si no dije antes que el ejercicio físico se recomienda para la artritis. Si yo no puedo decir, cuando un paciente tiene dolor, se debe modificar el tipo de actividad física. Y abajo se recomienda que los pacientes con artritis hagan actividad física. Estoy como medio cambiando ahí sí hay una secuencia lógica. Entonces va a decir, bueno, se recomienda que eh, la actividad física es buena, o sea, la actividad física es buena para los pacientes con artritis. Si el paciente sufre dolor, modificar la actividad física, la intensidad, que esta intensidad esté regulada por un fisioterapeuta. Bueno, entonces ahí hay una secuencia lógica. ¿Sí? Hay casos en los que no, pero tengo que usar la lógica. ¿Sí, Leandro? Bien. Bueno, vamos a la guía número 6. Dice, unidad 4, mecanismos de prominencia, guía de lectura número 6. Dice el título, Extreme Sports Injury, an applied approach to psychological effects and coping. Ese sería el título. Propósito de lectura, elaborar un resumen. Acá no nos dice que podemos elegir el género discursivo, sino que dice elaborar un resumen. ¿Sí? O sea que sí o sí tiene que ser un resumen lo que vayan a hacer al final. Que respete las características del texto, o sea, acá me tengo que fijar cómo está organizado este texto y las características que tiene, para compartir en una clase con sus pares o docentes, o sea, para compartir entre nosotros. Lo tengo que, de este texto, elaborar un resumen para leer acá en clase. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Primero dice, analice los elementos paratextuales y elaboren una hipótesis de lectura.
¿Cuáles eran los componentes de una hipótesis de lectura? La fuente textual, la inferencia de temática. Que está redactado en infinitivo, ¿no? No, no. Tenía que estar narrado en algo, pero no en infinitivo. Era género Mm. discursivo, El contexto de potencial, producción, contexto de recepción. Ujú. Inferencia temática y me falta uno que me lo olvidé. La, Pro, la fuente textual. A propósito, Propósito comunicativo. muy bien. Entonces, esto se lo tienen que saber, pero como la tabla del uno del 2. Lo dijimos en todas las clases y van 9. Yo creo que en ninguna clase no lo dijimos. Los componentes de una hipótesis de lectura son género discursivo, quiere decir qué texto es, qué es eso como texto. Si puedo le pongo el título. Después, el contexto de producción, que es quién escribe, cuándo escribe, dónde está publicado. El contexto de recepción es en quién estaba pensando el autor cuando escribió este texto. ¿Para quiénes creo yo que estaría destinado? ¿Para quiénes creo yo que sería de utilidad? ¿En qué ámbito creo yo que va a circular este texto? Ese es el contexto de recepción. El propósito es el propósito con el que el autor escribió este texto. ¿Con el propósito de qué? De informar, de difundir, de definir, ¿sí? La inferencia de contenido quiere decir, bueno, yo voy del tema un poquito más allá y trato de inferir qué creo yo que va a decir el texto sobre este tema. Si va a hablar de artritis, por ejemplo, bueno, ¿qué creo yo que va a decir de la artritis? Eh, el texto explicaría que cuando un paciente tiene artritis, lo mejor es dejarlo que repose y darle calmantes. Es una inferencia. Y otro dirá, el texto explicaría que cuando un paciente sufre artritis y dolor, lo mejor es que siga haciendo actividad física para aliviar ese dolor. Entonces yo hipotetizo y ahí lo pongo en potencial porque no sé todavía de lo que va a tratar. Yo estimo, avanzo, adelanto. Bueno, no se olviden nada de eso en la hipótesis. Después, ¿qué elemento paratextual proporcionó mayor información y por qué? Y después vamos a focalizarnos solamente en el abstract para ver qué partes de las que constituyen un abstract están acá presentes en este. A ver cuántas de las partes que habíamos dicho que constituyen un abstract puedo yo identificar acá en este que vamos a trabajar. Bueno, tienen 15 minutitos para hacer esas tres consignas. Vamos. Vamos a volver a compartir la guía. Acá estamos. Bueno, a ver. ¿Quién quiere leer su hipótesis de lectura sobre este texto? ¿Nadie? Digo yo. Yo Bueno. leo si quiere, profe. Ah, ahí estamos, Tamara. No Tamara, sé ¿querés si se leer me vos? escucha. Hasta recién no, pero ahora sí. A ver. Ah, bueno, yo puse el texto Strength, Sport, Injury and Applied. Bueno, bastante mala con la pronunciación. No importa, no importa. A ver, arranca de vuelta. ¿Vos cómo empezaste? Strength, Sport, el texto Strength, Sport, Injury Ujú. and Applied. No sé cómo se Sí, el pronuncia título, eso. no importa, tranquila. Bueno, el título podría El ser título. un artículo académico, bueno, publicado en la revista.
Culinary Physical Activity de nutrición y rehabilitación en el año 2017. Fue escrito por investigadores vinculados al área de educación física y ciencias del deporte de la Universidad de Tesil en Grecia Ujú, y dentro de un contexto académico científico relacionado con la psicología del deporte y la rehabilitación deportiva. Después puse que el artículo estaría dirigido principalmente a investigadores, docentes, estudiantes o profesionales de educación física, del deporte o del ámbito de la salud. El propósito comunicativo de los autores probablemente podría ser analizar las consecuencias psicológicas que generan las lesiones del deporte extremo y ujú, explicar estrategias de afrontamiento utilizadas por atletas durante el proceso de recuperación. ujú. Y bueno, del título, en base al título, al abstract y las palabras clave, se podría decir que el texto trataría de desarrollar las características de los deportes extremos, los riesgos físicos y emocionales asociados y la importancia del acompañamiento psicológico en rehabilitación deportiva. Bien, No. bien. Tamara, no te faltó ningún componente, ¿sí? Fíjate que cuando vos comenzás la hipótesis decís el texto y ponés el título, y vos luego identificás a qué género discursivo pertenece, a qué género pertenece según vos. O sea, en el contexto es un texto académico. Sí, pero vos después decís qué tipo de texto académico es. Dijo científico, pues. Sí, el texto académico, científico, académico tomamos como sinónimo. Ponele. Lo que Un pasa texto, es que, claro, al principio yo lo coloco como contexto académico científico, ¿no? Es como que, sí, es un texto pero no científico, digo bien académico, está muy bien, pero si, pero vos después decís, después lo si nombrás, es un, decís que ¿un qué? claro, si no, o sea, creo que no puse si es como explicativo, descriptivo, Eso sería el tipo argumentativo. de texto, eso está bien, no lo pusiste, está bien, no importa que Sí, lo pongas, eso no sería esencial ahora, pero sí pusiste que es un sí, artículo, sí, después pusiste que es un artículo. sí, artículo académico. Entonces yo puedo empezar por ahí. Ese es el género. Es un artículo. Es un artículo académico, un artículo científico, un artículo de investigación. Entonces vos empezás con eso. Si querés, ¿no? Obviamente por ahí después te diste cuenta de lo que era. Sí, Pero vos después los nombrás. Entonces yo empezaría por ahí. El artículo científico o el artículo de investigación, y ahí le pongo el como título, ta, 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 y sigo. La idea, Tamara, es que vos todo eso que pusiste después te quede como armado tipo en un parrafito. por ahí a lo mismo, o Lo son de mismo. páginas que son Claro, lo mismo vos después lo armás como similares. como un parrafito. Y sin poner qué es cada cosa, sin poner contexto de producción, contexto de recepción, sí el propósito, ¿sí? Con el propósito de, eso sí va. Sí, sí, ¿Sí? eso lo puse. Bien, bien, bien. Bueno. ¿Qué elemento paratextual les proporcionó mayor información y por qué? A ver, otro que no sea Tamara. Gabriel, ¿estás por ahí? Prendete la camarita si te veo, dale. Sí, acá Dale. estoy. Se me tilda mucho, lo escucho muy tildado, por eso tengo la cámara así apagada. Ok, ok. Bueno, a ver. En la 2
elemento paratextual que me proporcionó mayor cantidad de información fue track, El abstract. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver. porque Sí, decime. este desglose, Sí, sí, sí. porque este desglose permite identificar la justificación teórica y metodológica hasta los hallazgos emocionales y las propuestas de intervención práctica antes de leer el cuerpo del texto. Bueno, bueno. Vamos a ver qué partes constitutivas del abstract estaban presentes en este, ¿no? ¿Cuántos de los componentes de un abstract están acá? A ver, Jonathan, decime uno y qué palabrita o qué partes del abstract, qué palabrita te ayudó a identificar que ahí estaba esa parte. A ver, decime una, Jonathan. Perdón, perdón. La estaba hablando, no la había puesto. Ah, Eh, lo primero, abstract background, que sería bien. el resumen de antecedentes. Eso me dio, bueno, en realidad fue más la palabra abstract, después tuve que buscar qué Sí, significaba background porque no abstract sabía. Bien, ojo que Y background tiene que ver con antecedentes, pero también tiene otros significados. Por ahí otro lo identifico como otra cosa. bien. Después Pero también está marcado ¿cómo lo puedo objetivos. decir como el background? ¿Alguien lo puso como algo distinto? ¿Que no sean antecedentes? Contexto o introducción. Contexto, sí, también, ¿no? Contexto del abstract o el contexto. Sí, muy bien. María, otro componente. Eh, Puse que están los objetivos igual. ¿Y cuál fue la palabrita que te ayudó? Objectives. No sé cómo se Muy pronuncia. bien, sí, objectives, que están acá. Muy bien. Tamara, otro componente. Yo puse method, que sería la metodología. Metodología o método, que está acá en method. Muy bien. Leandro, Method. Sí, el otro elemento que me ayudó fue el que sigue, bueno, resultados principales, dice, hay una parte que dice results and discussions. bien. Results and discussion, que sería, bueno, resultados y debate, discusión, ¿no? En cuanto a los resultados, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a la parte de abajo, que había más secciones debajo. Gabriel, otra de acá abajo, de la segunda parte, digamos, la que está en la segunda página. ¿Se me escucha? No. Sí, 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 te escucho bien. Los resultados puede ser resultados y discusión. Ya lo dijimos. Recién lo dijo Leandro eso. En la parte de abajo Ay, sigue no. el abstract. El, sugiere herramientas y se identifica por proposet, habilidades mentales propuestas. A ver, ¿y dónde estaría? A ver, decime en qué línea de acá, en línea sí lo voy a buscar. No estaría viendo, ¿no? Ahí le digo, a ver. Está en el último párrafo casi, antes de conclusión.
Dice proposed mental skill for participants. Después de feedback, profe. Después de la palabra feedback está. Ah, bueno, bien, bien, bien. Sí, Vos está dijiste en play negrita. function. Esto. Bueno, ¿y qué parte para vos es esto? Eh, esa es... puse retroalimentación, pero no sé si va bien. Ahora que lo... ahora- Bien, tiene que ver con esto, con applied feedback. ¿Qué pudieron identificar sí, como applied feedback? claro. ¿Qué segmento podría ser applied feedback? Feedback sí, es una retroalimentación, una Sí. devolución. eh, ¿Y cómo lo puedo interpretar? Eh, ¿Aportes o recomendaciones? La manera que aplicaron la retroalimentación, Muy bien, porque ahí es lo que marcó Gabriel. muy bien. Entonces, formas A de... través de propuestas mentales, herramientas mentales, los participantes incluyen throw logs, no sé qué significa, pero creo que va por ahí. Bien, va por ahí. El applied feedback tendría que ver con, bueno, cómo se aplica, ¿no? Las implicancias o cómo se aplica esta retroalimentación o los hallazgos. Tamara, vos qué pusiste? Aportes, o sea, apply feedback, pero como aportes o recomendaciones. Aportes o recomendaciones. Bueno, entonces, ¿cómo aplicar recomendaciones? Bien. Y después tengo conclusions. Muy bien. Ahora, espérenme que voy a pasar lista. Almonacid, Presente. Andrada, Presente. bien. Cárcamo dijimos que no estaba. Lescano, se fue Fabricio, ¿puede ser? Sí, profe. Mendoza, Profe, Oyarzún, Presente, profe. Salvatierra, Acá presente, profe. Bergani, no. Vilca, tampoco. Y Vilte tampoco, ¿verdad? Presente, profe. Ah, perdón. ¿Quién estaba presente? Vilte. Leandro. Vilte, Leandro. Leandro. Ahí está. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, les queda entonces de tarea completar la guía número 6. ¿Sí? Esto ya saben que para la clase que viene, la 6 la tienen que tener completada y después vayan viendo qué es lo que propone la clase número 10. ¿Ok? Bueno, chicos, chicas, buena semana para todos. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Chao, No, profe, profe. que se recupere. Chao, 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 gracias, muchas Chau, profe, chau. gracias. gracias. Chao, chao.